mejor disposición de estudiar la palabra de Dios en esta hora que tenemos. Le llamamos escuela dominical porque el propósito es aprender. Cuando vamos a la escuela o cuando íbamos a la escuela, era con un fin, aprender. En este caso tenemos la escuela dominical con el mismo propósito de aprender, pero ahora la palabra de Dios. Así es de que dejen a un lado todas esas cosas que nos pueden estorbar, hermanos. Si tiene algún pendiente, de momento déjenlo a un ladito. Tiene algún problema, también haga el esfuerzo, no va a ser fácil. Lo que sea que le inquiete, déjenlo a un ladito. Porque creo que cuando nosotros consideramos más la palabra de Dios, vemos que Dios va a hacerlo mejor. Dios tiene el control de todas las cosas y Él puede suplir todas nuestras necesidades, cualquiera que sean estas. Así es de que, hermanos, voy a tomar una porción, o mejor dicho, voy a leer un poquito acerca de un himno que para mí es de los que, no que sea el favorito, pero que es uno de los que me ayuda mucho en la vida cristiana. No solo por la melodía, por la letra, sino porque tiene el sustento bíblico. Este himno es el número 183, el título del himno es Gracia Admirable. Les invito a que nomás pongan atención a la letra, ¿sí? Lo hemos cantado cantidad de veces. El himno dice, oh gracia admirable, dulce es, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. Del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin lo logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. La cuarta estrofa cierra diciendo, después de años 1000 de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Hermanos, la gracia de Dios es el título de estos temas que posiblemente pudiéramos abarcar 2 o 3, porque es muy amplio hablar de este tema. Hay muchas cosas que, francamente, en el tiempo que tenemos, los 40, 50 minutos tal vez que tenemos aquí para juntos tratar de entender la palabra de Dios, no es suficiente para entender a gran escala el tema de la gracia de Dios. Hay veces que esto lleva tiempo, hermanos, y aunque usted y yo tengamos ya en el cristianismo algunos años, todavía no entendemos muchas cosas acerca de este tema. ¿Por qué razón, hermanos? Porque sabemos que estamos en una constante batalla en donde el enemigo sabemos, el mundo sabemos, la carne sabemos, se anteponen para que nosotros no avancemos, no entendamos algunas cosas que Dios nos quiere decir. Por ejemplo, si yo les dijera, hermanos, ¿cuántos empezamos en este año con el buen propósito de abrir las Escrituras diariamente? Diariamente. Y díganme sí o no, cuando toman la Biblia vienen pruebas. Vienen situaciones que te quieren hacer desistir ya en estos primeros días de este año. El trabajo, ¿sí? A veces, es que el trabajo es mi prioridad y por el trabajo no tengo tiempo para estudiar o para leer o meditar la palabra de Dios. Francamente, hermanos, ¿cuántos no pensamos así? El trabajo. Wow, los quehaceres del hogar, hermana. El corredero cuando ya empezó las escuelas, ¿no? Ya empezaron las clases y es el corredero. Y entre otras cosas podemos poner una y mil excusas. ¿Y saben qué está pasando? Nos estamos debilitando espiritualmente. Empieza el año y nos estamos debilitando porque nos vamos metiendo al molde de este mundo, al sistema,
a todo lo que ya vemos que nos ha impactado de muchas formas. Por esa razón, hermanos, es que no entendemos algunos temas que pudiéramos ya ir más avanzaditos. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Vamos a estar viendo en estos días que Dios nos dé la oportunidad de abrir las Escrituras y pedirle al Señor que nos ayude a entender este tema tan importante. Quiero tener como base la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, por favor. Si ustedes, hermanos, tienen el buen hábito de traer una libreta y su pluma, su lápiz, háganlo, porque hay veces que se nos presentan datos interesantes y luego no sabemos, es decir, no recordamos. Los apuntes nos ayudan mucho, de veras. Segunda carta, por favor. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Este es un versículo también que hemos conocido de tiempo. ¿Cuántos no hemos llegado a esta porción del apóstol Pablo, en donde contextualmente dice los padecimientos, entre otras cosas? Los padecimientos del apóstol Pablo. Y ese versículo, que es el versículo 9, hermanos, no sabemos cuál era la situación que estaba pasando Pablo en cuestión de este ruego, de esta súplica, ¿verdad? Porque dice el versículo 7, solo para contextualizar, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿sí? Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuál sería ese aguijón? ¿Qué sería ese aguijón? Algunos mencionan, mejor dicho, que fue esa ceguera, esas consecuencias de la ceguera cuando en el camino a Damasco se le apareció repentinamente un resplandor y era el mismo Señor Jesucristo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa dar coces contra el aguijón. Algunos aluden y que pudiera haber sido eso. Otros dicen que tal vez era otro problema de salud que él tenía. No lo sabemos. Otros dicen que eran los problemas constantes que había en las iglesias por causa del evangelio. Alguien dice que era probablemente algún hermano que por ahí estaba constantemente atacando y atacando o refutando. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, como dice la Escritura, es que era un serio problema para el apóstol Pablo. Y él dice: he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, que lo haga a un lado, que por favor ya llegué a mi límite. Esto lo parafraseé un poquito, porque la Escritura dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿cómo, hermanos? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese es el pasaje que vamos a estar teniendo como lema. Y ojalá fuera un pasaje que me llevara por cada día de este año 2024. Diciéndole yo a nuestro Padre Celestial estas palabras, ¿verdad? Señor, que sea tu gracia y no mi fuerza. Tu gracia es suficiente. ¿Cuántos hermanos tenemos la necesidad de saber y entender lo que somos? Es decir, lo que sabemos y lo que tenemos. Hay una gran necesidad, hermanos, valgan las expresiones, la redundancia, en que entendamos por qué tenemos algunas cosas, ¿sí? ¿Por qué somos lo que somos hasta ahorita? ¿Por qué sabemos lo que sabemos hasta ahorita? Les estoy llevando, hermanos, a una línea de pensamiento en donde nos pongamos a meditar quiénes somos, cuál es el propósito
el por qué estamos aquí en este mundo, por qué estamos aquí ahorita en la iglesia, por qué hago lo que hago, por qué tengo proyectos en la vida, por qué emprendo retos. Todo eso, hermanos, los estoy llevando a que por favor analicemos el porqué de muchas cosas. Hay una gran necesidad de saber y entender, hermanos, el por qué estamos haciendo las cosas. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que Dios es bueno, dice la Biblia, en sus atributos, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Dios nos bendice constantemente. Y algo que deberíamos de analizar más a profundidad es acerca de la gracia de Dios. Hermanos, todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que tenemos es solamente por la gracia de Dios. No hay otra palabra. Es la gracia de Dios. Seas quien seas, tengas o no tengas, conozcas o no conozcas, es la gracia de Dios. Hermanos, muchos, aunque no sean creyentes, no son de la familia de Dios y aún la gracia de Dios está presente. Aún la gracia, no lo quieren ver, hermanos, no lo quieren entender. Cada día que amanece es una mera oportunidad para entender la gracia de Dios para todas las personas. Muchas personas viven por vivir y no entienden el por qué. Hermanos, deberíamos nosotros ir un paso más allá como hijos de Dios. Porque sabemos que cada día que Dios nos da es una bendición, hermanos. Es una oportunidad, es un reto a seguir. Es una prueba que puede venir a tu vida y a la mía. Pero lo único que necesitamos para salir victoriosos es la gracia de Él. No otra cosa, hermanos. El Señor a las personas en general les permite vivir para que un día aquellos que no tienen a Cristo, un día ellos le reconozcan, así como tú y yo en algún momento se rindan a los pies y le reconozcan como su único y suficiente Salvador. Y saben, hermanos, ahí vemos la gracia de Dios. ¿Cuántas oportunidades no les ha dado el Señor? Como a ti y como a mí. ¿Cuántas veces no nos hablaron, no nos habló el Señor por medio de su palabra y por medio de las personas que tienen el firme propósito de compartir el Evangelio? ¿Cuántas veces rehusamos? Pero la gracia de Dios estaba ahí presente. Y sigue estando presente la gracia de Dios. Hermanos, como propósito, debemos de estar convencidos por la palabra de Dios que lo único que tú y yo necesitamos en el tiempo de vida que Él nos quiera dar es solamente de su gracia. No nada más, hermano. ¿O qué esperas en este tiempo? En los años que Dios te dé. Y por si no lo sabes, quiero recordarte que son 70 u 80. Pocas personas ya tienen un récord de longevidad. Son contaditos los que ya llegan a 100 años, ¿sabías? Es más, ya llegamos a una edad promedio de 50, 55 años. ¿Y sabes la cantidad de problemas de salud que hay? Entonces, hermanos, nos debe de poner un poquito más en alerta, porque es importante que estemos convencidos por la palabra de Dios, que lo único que tú y yo necesitamos, el tiempo, los años, los días que Dios nos deje vivir es solamente su bendita gracia. Vivimos en una total indiferencia hacia las cosas de Dios, hermanos. Vivimos en un desenfreno que a veces solo estamos pensando en nosotros mismos, ya sea para bien o para mal. ¿Se han dado cuenta de esto, hermanos? Que a veces nomás pensamos en nosotros, en nuestro beneficio, en lo que yo quiero, en lo que me agrada, en lo que me conviene, antes que pensar en lo que el Señor quiere. Y por lo mismo, no vemos la necesidad en otras personas también. Ahorita estamos ya atiborrados de información respecto a lo que sucede en el medio ambiente.
Por ahí ya nos advierten del cubrebocas. Por ahí ya nos advierten de los famosos encierros. Cierra las ventanas, no salgas, etc. Y empezamos. Y saben, hermanos, que todo nuestro crédito, toda nuestra atención se vuelca hacia a esos pensamientos. Ahora, ¿están errados? No, no totalmente. Tienen mucha razón en algunas cosas. Porque sí, vemos una contaminación. Pero esto es cada año, hermanos, si no se han dado cuenta. Es cada año, cada que viene este tiempo frío, las enfermedades pululan. Los consultorios están llenos de niños y de adultos mayores también. Esto es cada año, hermanos. Con esto no estoy diciendo que debemos de ser previsores y hacer la parte que nos corresponde de cuidarnos, porque la Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo lo voy a cuidar, hermanos. Pero realmente no hemos entendido muchas cosas. Sí, es cierto, la contaminación ambiental. Es más, ya prohibieron hacer carnes asadas, hermanos. De veras, no es broma. Prohibieron hacer carnita asada. Ya no hagan carnes asadas, hermanos. Mejor frijolitos. Y con chorizo mejor. Hermanos, está la situación por la contaminación. Y me quedo observando, el principal depredador de este planeta es el ser humano, porque nomás piensa en él, para él y siempre él. No se diga ahorita el ambiente político, cómo está todos ofreciendo lo mejor, las mejores alternativas, la mejor, y cada quien dice que a río revuelto ganancia de pescadores, cada quien jala agua para su molino. Disculpen las expresiones, pero acá en el norte a veces son estas entendibles. Vean la deforestación que están haciendo en muchos lugares, hermanos. Vean cómo se están sobrepoblando lugares que se consideran patrimonios que no deberían ser y que en mi punto muy personal son ecocidios. Son ecocidios y están lastimando la flora, la fauna, el ecosistema. Y luego nos quejamos de los calores que van a llegar. Construyen montones de casas con unos drenajes terribles que lo único que hacen es llevar esas aguas negras a los riachuelos, a los ríos, esos ríos preciosos que ya no tenemos aquí en la región. Dejaron de ser, hermanos, nótalo. ¿Y sabes quién está ganando? Los políticos y los empresarios. No es mi punto, hermanos, hablar de eso, pero tenía que hacer alguna apreciación, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar más las cosas del Señor para que podamos entender algunas cosas. Hay tanta situación que nomás estamos viendo para uno. Estamos viviendo, hermanos, con dirección hacia lo que este mundo nos está planteando. Vivimos siguiendo las corrientes de este mundo, ¿sí o no, hermanos? Sus ideas, sus filosofías, sus enseñanzas, y llegamos de tal manera a permearnos de todo esto y creemos que no necesitamos la ayuda ni la dirección de nadie, mucho menos de Dios, porque nos creemos autosuficientes. Yo no necesito de Dios. Lo decimos con nuestras acciones, hermanos. Lo decimos con nuestras actitudes. Tal vez no lo digas verbalmente, pero las actitudes hablan más que las palabras. Y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo porque es bíblico. ¿Cuántos deberíamos de estar aquí buscando las cosas de Dios, hermanos? Y no estamos. Existen razones muchas. Se valen algunas, se entienden, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Se enfermaron. Guárdate, mi hermano, guárdate, atiéndete, por favor. ¿Una urgencia? Sí, hay. Pero ¿qué cuando tienes el tiempo y los recursos y hasta te sobra? Y en lugar de considerar aquellas porciones tan preciosas, ¿verdad? Que dice, yo me alegré con los que me decían. Y es cierto, hermanos, es cierto porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna.
Eres la fuente de sabiduría y de poder que necesitamos para enfrentar esta semana que viene, estos retos que se aproximan, estas pruebas que van a llegar a tu vida y todo lo demás. Necesitamos solamente de su gracia. No las filosofías de este mundo, no lo que nos ofrece, no las ideologías de género. Hermanos, eso no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es la gracia de Dios. Y quien se oponga, quien se plante firmemente y diga, no, yo sí necesito lo que este mundo me da. Bueno, a eso le podemos llamar vanidad. Nada más. Y eso de nada va a aprovechar. Estamos en la segunda carta a los Corintios. Hermanos, les voy a pedir de favor que leamos el versículo 9. Ayúdenme, por favor. 12:9. ¿Qué dice? ¿Qué significa entonces la palabra gracia? Podríamos mencionar un poquito. ¿Qué significa la palabra gracia? Ustedes saben, hermanos, que el diccionario nos amplía un punto de vista, un criterio en base a una palabra. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que a propósito, en la medida que van avanzando los tiempos, la Real Academia de la Lengua Española aprueba palabras o desaprueba algunas, no lo sé, pero sí aprueba. Ya hay palabras que entran en el diccionario que se valen decir, hermanos, que son palabras antisonantes, ¿sí? Que son maldicionzotas, si los quiere llamar así. Pero como ya lo aprobaron, ahora todo el mundo nos llama como quieren llamarnos. Yo no sé cuántos de ustedes permiten que en sus trabajos, en sus escuelas, les hablen de esa forma. No lo sé. Pero cuando alguien me habla de esa manera, en amor, le digo, mira, mi nombre es Manuel. No me llames de otra forma. Pero desde ahí, hermanos, desde ahí empezamos a ver los problemas. Pero muchos, es que ya está aprobado, ya se permite decir esta maldición. Bueno, pues síguele diciendo, ¿verdad? Si eso te edifica, hazlo. Pero creo que mejor es el consejo que Dios nos da en su palabra. Y según el diccionario, la palabra gracia, según el diccionario, es una cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que los tiene. Esto se usa también en un sentido figurado. Repito, diccionario nos dice, la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Esto es hablando de lo que significa la palabra gracia. Estamos en eso, hermanos. Estamos viendo la palabra gracia. También dice el diccionario que es gracia, atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisonomía de algunas personas. Es como cuando dice, esta persona no está muy agraciado, muy agraciadita. Es como para no decirnos, estás feo o estás fea. Esas palabras se utilizan, gracia, no es muy agraciada, no es muy agraciado. Yo puedo decir que soy lo que usted quiere que sea, ¿verdad? Porque hay veces, hermanos, que eso nos afecta. Si alguien te dice, te cuestiona, hermano, Dios así te hizo y eres único, dale gracias al Señor. No va a haber otro ni habrá nadie en la historia de la humanidad porque tú eres único, única. No va a haber nadie, hermano, dale gracias a Dios. Y no te estés acomplejando ni nada de eso. Algunos se preocupan tanto, hermanos, quiero mencionarlo, porque no salen bien en las fotografías. ¿Sí se han dado cuenta? No, esa foto quítala. Y ponle los 1000 filtros además. Porque esas fotos ya no son reales, hermanos. A veces yo veo una fotografía y luego me toca ver en vivo y a color a la persona. Y digo, ay. Entonces, ¿sí se han dado cuenta de esto, hermanos? Las redes sociales me puede poner pestañas, me puede poner hasta los ojos verdes, que eso nomás en la mañana. De veras, todo eso. Y nos creemos las mentirotas nosotros mismos. Pero bueno,
Para Dios somos hermosos, porque somos sus hijos. Y yo le doy gracias al Señor por ello. Esto es lo que dice el diccionario, pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que nos interesa más? ¿Qué dice la palabra de Dios? La gracia, según la Biblia, es un don de nuestro Padre Celestial. Esto es un regalo de Dios, otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La gracia, según la palabra de Dios. La palabra gracia en la Biblia se refiere al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Esto es lo que encontramos en la Biblia, hermanos. Tengamos cuidado porque ahorita hay una corriente de doctrina, no es nueva, ya tiene tiempo, que habla del calvinismo y otras cosas. No nos metemos en esos temas, pero de entrada les digo que Juan Calvino tiene un trasfondo totalmente católico. Y lamentablemente muchos bautistas se están yendo por esas enseñanzas calvinistas de Juan Calvino, ¿verdad? Habla temas que no tienen relevancia en las escrituras y a veces usan la palabra gracia desmedidamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, la gracia según la Biblia es un don, es un regalo de Dios. ¿Lo podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios, les parece? Busquen, por favor, Efesios capítulo 2, 8 y 9. Usen, por favor, hermanos, la escritura. Dice aquí, Efesios 2, 8 y 9. Y lo conocen, pero les pido de favor que me ayuden a leerlo, si son tan amables. ¿Qué dice? ¿Qué versículo tan contundente y tan claramente explicado, hermanos? Aquí no cabe un doctor de la ley, alguien que diga, no, mira, no dice esto. O sea, es claro, hermanos, es claro el principio bíblico, el principio literal. Amén. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Por la gracia de Dios, por ese don inmerecido, yo soy salvo de la condenación eterna. ¿Tú? Fue por gracia, hermanos. Absolutamente. Por esa gracia, hermanos, yo pude cantar ese precioso himno que por aquí se presentó, porque lo creo, hasta ese día. ¿Sí? Lo terrenal habrá de disiparse, dice, y es cierto. Hermanos, creo que lo mejor está por venir. Y el himno que cantaba nuestro hermano Felipe nos lleva también a la reflexión de que ya estamos casi en los últimos tiempos, hermanos. De veras, que no nos pase de noche, por favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y que les quede claro, no es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe, es por gracia solamente. Entonces, espero que no quede alguna duda al respecto, hermanos, de lo que es la gracia de Dios, según su bendita palabra. La palabra gracia, hermanos, proviene del griego. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, arameo y ya más adelante en latín. Y que dos monjes franciscanos, entre otros colaboradores, se dieron a la tarea de hacer la versión al castellano, la Reina Valera 1960, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Ellos se encargaron de traducir al castellano lo que tenemos hoy en día como la Reina Valera 1960. Hay una tremenda historia en relación a la Biblia. Nos gustaría en su momento extender la invitación nuevamente a este hermano que te lleva en un recorrido de cómo nos llegó la Biblia. Se me fue ahorita su nombre. Daniel Puente. Gracias, hermano. Daniel Puente. De veras, muy buen material. Pero, hermanos, tenemos la palabra de Dios confiable, definitivamente.
Y del griego, la palabra gracia, charis, ¿sí? Tengo un hermano que se llama Eleazar y le decimos chari. No sé por qué, pero así le decimos chari, ¿verdad? Y me llamó la atención. Gracia proviene del griego charis, que significa favor, bendición o bondad. Repito, significa favor, bendición o bondad. Es un don de Dios, un regalo que no nos merecemos. Se nos concede por la soberana voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Se entiende, hermanos? Porque es esto la gracia de Dios, un don, es un regalo. No lo merecemos, hermanos. ¿Quién de nosotros merecía la salvación? No. ¿Qué tan buena gente somos para merecer la salvación? ¿Por qué merecemos la salvación, hermano? ¿Por qué? No la merecías tú, ni la merecíamos, ni yo la merecía. Pero ahí está la gracia de Dios. Es un regalo que no lo merecemos, pero se nos concede por la soberana voluntad de nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial. Por eso dice, porque por gracia sois salvos. Que no se nos olvide, hermanos, si somos salvos de la condenación eterna, si tenemos salvación, vida eterna, perdón de nuestros pecados fue por la gracia de Dios. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dicho de otra forma, de otra manera, la gracia es que Dios nos elige para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de nuestros pecados, que lo merecemos. Al que no conoció pecado, continúa leyendo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él llevó nuestras iniquidades, hermanos, nuestras maldades, nuestras rebeliones. Isaías capítulo 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. Bendita gracia del Señor, hermanos. Pero no lo hemos llegado a entender porque nuestras acciones dicen lo contrario. ¿Tú sabes cuándo una persona está agradecida? ¿Has visto a una persona cuando verdaderamente está agradecida? Se ve la actitud, ¿verdad que sí? Se ve bien diferente. Solo agradece ese favor que le hicieron. Se ve la gratitud. Nosotros, hermanos, como hijos hacia nuestros padres, ¿cuántas veces fuimos ingratos? ¿Se acuerdan de nuestros padres? Digo, no sé en el caso tuyo, la Biblia me enseña, en Cristo entiendo, que los padres debemos honrarlos, punto. Sean como sean, ¿así es? ¿Así dice la Biblia, hermanos? Como hijo yo tengo que honrar a mi padre, a mi madre, ¿o no, hermanos? Independientemente de todo, porque así lo dice la palabra de Dios. Y en el contexto de cada quien, yo no sé cómo fue tu relación con tu papá, con tu mamá, pero ¿cuántas veces no fuimos ingratos con ellos? Muchas, ¿verdad que sí? ¿Y cuántas veces somos ingratos con Dios también? Porque tenemos ahora un Padre Celestial, hermanos, que hay veces que lo estamos haciendo a un lado, de muchas formas. La gracia es que Dios nos elige para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que merecemos por lo que hemos hecho. La gracia es un favor para con aquellos, me incluyo, que somos indignos, hermanos. La gracia, ¿sí? Es un favor para todos nosotros que somos indignos. Vean, hermanos, quiero por favor llamar su atención al libro de Proverbios. Dice algo muy interesante. Proverbios capítulo 3, hermanos. Tiene algo muy, muy interesante. Proverbios capítulo 3, versículo
33. ¿Por qué lo mencionamos, hermanos? Porque recalcando, la gracia es que Dios nos elige para bendecirnos. Amén. En lugar de maldecirnos. A lo mejor usted puede decir, ¿cómo un Dios de amor puede hacer eso? Hermanos, Dios es amor, pero Dios es justicia. No puede prescindir lo uno ni lo otro. Dios nos ama, pero Él es justo. Amén. Entonces, no esperes que nomás amor, 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 amor. ¿Y dónde está la justicia? Si como padres nosotros entendemos este concepto para con los hijos, que tenemos, si los amamos, dice, si que el padre que ama a su hijo, otra vez, hermanos, el padre que ama a su hijo, porque si no lo amas, lo vas a dejar que haga y deshaga. Y esa es una clara muestra de que no lo amas. ¿Y sabes por qué se rebelan? ¿Sabes por qué de repente ves ahí los muchachos vistiéndose de una forma con música estrepitosa, que cuando pasan por la calle retumban los vidrios de las ventanas? ¿Sabes qué están diciendo estos muchachos, estas jovencitas? Véanme a mí, háganme caso, escúchenme. Están gritando la falta de atención y reprensión en amor que en una ocasión merecían. Como aquella muchacha que en el libro de las 7 necesidades básicas del niño de John Drescher, que fue con su amiga y cuando llegaron, la hija le dice a su mamá, mamá, voy a salir con mi amiga y ¿cómo ves el horario para llegar? Su mamá le dijo, ¿te parece bien a las 10:30, hija? Ya es algo más o menos tolerable. 10:30, 10:30, mamá. Y la otra amiga nada más parando antena. Fueron, hicieron, y ella dice, mi mamá me dijo que a esta hora. Vámonos. Llegaron, su mamá la recibió y la muchacha viendo, observando el ambiente familiar, y se despidieron. Y esta muchacha que se fue ya aparte, decía, ¿cómo se ve la familia? Y se ve diferente. ¿Y en mi casa? ¿Se preocuparán por mí? ¿Sabrán en dónde ando ahorita? Y se le ocurrió la idea de no ir a su casa durante todo lo que restaba de la noche. Anduvo deambulando por aquí, por allá, arriesgándose. Llegó a una placita, medio se quiso dormir porque hacía frío y decía, no, voy a aguantar. Quiero ver la reacción de mis padres, de mis familiares. Ya más o menos que se cansó como eso de las 5:30, 6 tal vez, dijo, ya voy a regresar a mi casa. Cuando llegó a su casa, la sorpresa que se llevó fue esta. Todo mundo en sus ocupaciones, corriéndole que para esto, que para el otro. No se dieron cuenta de que ella no pasó la noche en casa. ¿Y sabes que esto le acarreó una tremenda depresión a ella? Por eso ellos gritan, se rebelan, porque están diciendo, véanme a mí, háganme caso, por favor. Qué tremendo, hermanos. Dice, Dios bendice, hermanos. Dios bendice, claro que sí. Vean el versículo 33. ¿Están ahí, hermanos? Léanlo. Proverbios 3, 33 al 34, por favor. Más claro ni el agua, hermanos. Amén. La maldición de Jehová está en la casa del impío, de aquel que no quiere, de aquel que se esmera en desobedecer al Señor. No hay bendición, pero bendecirá la morada de los justos. Yo te pregunto, ¿quieres que Dios bendiga tu casa? Y cuando digo tu casa, no es solamente el recinto, sino tu vida, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus tíos, tu casa. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Salmo 1? ¿Qué dice, hermanos? Los reto. Salmo 1. Bienaventurado el varón
ni estuvo en camino de pecadores. Ahí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y vea la bendición, hermanos. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como esa basurita cuando apalean el frijol y lo apalean y lo levantan con la pala y el aire arrebata el tamo. Esa cascarita es el tamo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Yo quiero bendición para mi casa. ¿Tú? La gracia de Dios. Algunos han clasificado la gracia en dos vertientes, hermanos. Esto algunos lo han puesto de esa manera y analizando digo, sí, pues es más o menos, sí creo que sí, es viable, ¿verdad? Dos vertientes. La primera es la gracia común y la otra es la gracia salvífica. Cuidado con las palabras, hermanos. A veces hay palabras muy rimbombantes. Por eso nuestra mayor atención debe de descansar aquí en las Escrituras. Tomen siempre el principio literal. No torzamos el pasaje y digamos, es que este pasaje dice esto, pero lo estoy acomodando para que diga lo que yo quiero. Eso es forzar el texto. Yo no sé cuánta gente ha forzado ese versículo de Efesios 2, 8 y 9. Por eso de ahí que muchos dicen que la salvación se pierde y que la salvación es por obras. ¿Sabían ustedes, hermanos, que personas hoy en día siguen insistiendo en que la salvación es por obras? ¿Por el bautismo? Conozco cantidad de personas que por el bautismo dicen que es la salvación, cuando la Biblia dice que es por gracia. Y esto no es de vosotros. Tengan cuidado, hermanos, tengan mucho cuidado. Debemos de aterrizar nuestros conceptos, nuestros principios aquí en la palabra de Dios. Entonces, algunos han clasificado la gracia en dos vertientes. La gracia común, ¿qué es esto? Es aquella que goza toda la humanidad, y estoy de acuerdo. ¿Sí? Como hace rato les decía, si tú tienes a tu familia y Dios les ha dado vida y salud, ¿sabes cuál es el propósito? Que conozcan a Cristo. Y esa es la gracia de Dios. Dice que Dios es paciente para con nosotros. Amén. Vean, hermanos. Dios es paciente para con nosotros. ¿Sí? Ahí está el reto, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gente hoy más que nunca tiene que escuchar el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. La gente necesita conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Recuerdo que ahora en este año que pasó, ya casi por concluir, les hablaba yo del hermano Santos Puente, ¿se acuerdan? Por ahí envié un video a los varones, a los grupos, cantando él, mi padre es rey. Y Dios le permitió dar testimonio. Cuando él parte a la presencia del Señor, en García se llena su casa, literal se llenó, no cabía la gente, era una persona, un hermano para nosotros, pero para muchos de ellos un vecino, alguien muy conocido de años. Entonces llegaron así bastantes vecinos, familiares, cerraron la calle inclusive, y muchos van a otras cosas, ¿verdad? Porque sí vi algunos que otros ahí con sus cervecitas por ahí, todo eso. Pero sus hijas nos dieron la oportunidad de ir a predicar la palabra de Dios. Y no vamos a desaprovechar esa oportunidad, porque nuestro hermano Santos dio testimonio de su fe en Cristo Jesús. Y ahí pudimos estar en ese lugar, hermanos, pero yo miraba a la gente, muchos de ellos atentos, como ahorita, pero muchos de ellos en sus laureles. ¿Sí? Con una indiferencia, con una, como diciendo, eso es mentira. Hermanos, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero ahí está la gracia de Dios y no lo quieren ver.
Estaban viendo ahí un ataúd de un cuerpo que ya no estaba ahí, el hermano Santos. El hermano está en el tercer cielo, amén. Y ahí solamente está su cuerpo. Y muchos no querían entender. Pero bueno, hermanos, la gracia de Dios es para toda la humanidad. Vean, por favor, hermanos, si son tan amables. No tomé el tiempo. Mateo, capítulo 5, por favor, hermanos. Tenemos un tiempo de unos 45 minutos, hermanos, pero no tomé la precaución de marcar mi tiempo. ¿Me avisas? 32. No se acuerda tampoco. Ok, faltan 10 minutos. ¿Quién da más, hermanos? Usted aváncele y nos vamos a esa hora. Oigan, hermanos, ¿se acuerdan que en lo que fue Navidad y Año Nuevo cayó un domingo? Sí. Imagínense que algunos pastores decidieron cerrar esos días. Cerraron, sí, literal, cerraron. Y en lugar de que les diera tristeza y vergüenza a los hermanos, ¿saben qué hicieron los hermanos? Lo felicitaron. Lo felicitaron, le dijeron, muchas gracias por pensar en nuestra familia que nos vamos a reunir a comer pavo y todo eso. Se alegraron. Dije, no puede ser posible, ¿qué pasó? El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo se desenfrena también. Ahora, es el pueblo del Señor, hermanos, aclaramos. ¿Sí? Nosotros somos servidores, amén. Pero el buen pastor es Cristo Jesús. No podemos hacer eso, hermanos. No. Si así los que están batallando, hay hermanos que están batallando y dándoles ese puchezote, no, es más fácil, hermanos, entiendan una cosa, es más fácil ir a favor de la corriente. ¿Se acuerda, hermana Roble, cuando hubo un bautizo aquel en el río Ramos, que íbamos a veces a bautizos? Había una corriente sabrosita que, no sé si usted lo hacía, nos acostábamos y nos va llevando la corriente, ¿verdad? Sí, porque hasta nos da masaje la corriente, ¿verdad? Y así es el mundo. Nos vamos bien facilito, hermanos, y nos da masajes. Pero cuando quieres ir en contra de la corriente, se batalla mucho. Entonces, me quedé pensando. Hermanos, 5:45, lo leen, por favor, de Mateo. ¿Qué dice, por favor? Esta es la gracia para toda la humanidad, hermanos. Porque Dios así lo dice en su palabra, que Él hace salir, dice, el sol. ¿Sobre quiénes? Sobre malos y buenos. Le llamamos la cobija de los pobres, hermanos. ¿Sí? Para todos, hermanos. Y esto nos habla de que para Dios no hay acepción de personas. Todos pueden alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Aquí no hay que si tienes dinero o no tienes dinero. Aquí no hay edades. Es decir, desde un niño en determinada edad puede recibir a Cristo como su Salvador personal. Un adulto puede recibir a Cristo como su Salvador personal. Una persona en una enfermedad terrible y en fase terminal, en el último minuto o segundo de vida puede aceptar a Cristo como su Salvador personal. Es gratuita, hermanos, y está al alcance de todos y es por gracia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Es la gracia de Dios, hermanos. Qué bonito es cuando tú y yo nos levantamos y le damos gracias a Dios por el clima, por la lluvia, por el frío. De veras, hermanos, porque es bueno y lo necesitamos. La gracia de Dios. La gracia salvífica, esa palabra.
de salvación. Yo me aferro a Efesios 2. Esta es concedida a los creyentes por soberana voluntad de Dios. ¿Me das en unos 10 el tiempo, por favor? Es concedida a los creyentes por soberana voluntad de Dios. Ahí está la parte interesante de por qué mucha gente, su corazón está bien duro y no quieren rendirse a los pies del Señor, hermanos. Pero Dios tiene el poder para romper esos corazones duros y hacerles ver su principal necesidad, que cuando mueran sin Cristo van a la condenación eterna. Pero si reciben a Cristo, dice el Señor que ahora tienen un lugar celestial. ¿Se acuerdan? Él dijo esas palabras. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueren, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que otra vez, donde yo esté, ustedes también estén. De veras, hermanos, ¿cómo será ese momento? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo será esa transición? Sí, nos han compartido y estoy de acuerdo, es como el sueño. Cierra los ojos, no sabes qué sucede alrededor y abre los ojos y despiertas, si eres hijo de Dios, en gloria. Y si no eres hijo de Dios, en tormentos. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Aquellos dos hombres, acuérdate, el rico y aquel mendigo llamado Lázaro, los dos les llegó la muerte, igualitos. Pero uno abrió sus ojos estando en tormentos y el otro consolado. Pero es en vida, hermanos. Esa decisión se toma en vida. E insisto, y es por gracia. No tienes que hacer absolutamente nada, solo creer en Jesucristo, reconocer que eres pecador e invitarle que entre en tu corazón para que Él te salve y te dé vida eterna. Y es una vida en abundancia, hermanos. De tal forma que la gracia para los creyentes por soberana voluntad de Dios. Vean Romanos capítulo 15, hermanos, es importante. Romanos es un libro muy, muy interesante en cuestión de doctrina. Es un engranaje tremendo entre todos los escritos de la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 15, por tiempo voy a leer solamente versículos 17. ¿Me siguen ahí con su vista, hermanos? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. Recordemos que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, de ahí la palabra. Con la palabra, ¿y con qué más, hermanos? Y con las obras, vean. Con la palabra y con las obras. Esto es a la ley y al testimonio. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que, vean, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él. Qué bendición cuando Cristo llegó a tu vida, ¿no? Así estábamos, hermanos, ciegos totalmente. Y casi por concluir, hermanos, la gracia de Dios ha estado desde el inicio de la creación, desde el jardín del Edén, hermanos. Desde ahí vemos la gracia de Dios. Ahora, Él es omnisciente, Él es bueno, Él tiene atributos naturales y morales, pero la gracia de Dios la hemos visto desde ese momento, desde cuando formó a Adán y formó a Eva. ¿Quieren verlo en el Génesis capítulo 3? Por favor. Génesis capítulo 3. Hermanos, ¿qué estamos diciendo? La gracia de Dios es suficiente. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 21,
vemos que la gracia de Dios ha estado desde el inicio en el jardín del Edén. Cuando Dios, en el 3:21, lo leen, hermanos, participen. ¿Qué hizo Dios? Ahí vemos en la palabra misma. Hermanos, Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y por supuesto el pecado de Eva. Y ahí vemos cómo Dios realizó el primer sacrificio. El primer sacrificio. Así como Dios fue el primer anestesiólogo cuando abrió la costilla de Adán. Así vemos que Dios hizo el primer sacrificio y aunque la Biblia no lo dice, probablemente o posiblemente fue un cordero. ¿Sí? Probablemente. No lo dice, pero sí vemos que Dios hizo el primer sacrificio. Dijo Juan el Bautista aquellas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Ahí vemos el sacrificio para vestirnos. Hermanos, Dios pudo, sin lugar a dudas, podía haber decidido terminar con la vida de Adán y de Eva. ¿No lo crees? Pudo haber decidido así, terminar con ellos por su desobediencia. Pero en lugar de ello, eligió concederles gracia. Así es nuestro Dios de grande y amoroso. Y además estableció un camino hacia una relación con Él por medio de un patrón constante que vemos en el Antiguo Testamento, que eran los sacrificios de sangre, como una forma de expiar el pecado, hermanos. Todo eso era una sombra, una figura de lo que habría de venir y se cumplió en la persona de Cristo nuestro Salvador. Todos esos sacrificios, hermanos, toda esa sangre derramada como una forma de expiar los pecados de todos los hombres, porque el pecado es la gangrena que nos consume aún en estos días, hermanos. Y es la lucha que tenemos cada uno de nosotros. Pero había en aquellos tiempos el sacrificio, ¿sí? La sangre como una forma de expiar los pecados de los hombres. Hermanos, por favor, aclaración. No fue la sangre de aquellos sacrificios, de esos animales, lo que limpió los pecados de los hombres. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios, hermanos, que perdonó a aquellos que confiaron en Él. ¿Se entiende, hermanos? Porque algunos le dan el crédito a la sangre de los animales. Recuerden, era un cuadro, un tipo de la persona de Cristo. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿qué dice Hebreos 10:4? Es interesante ver Hebreos 10:4. Vamos, hermanos, yo sé que ya se cansaron algunos. Pero no te canses, hermano. Va a haber momentos en que ya vas a descansar. Hebreos, salud, 10:4. ¿Lo tienen? Léanlo, por favor. Ok, gracias, hermanos, lo hicieron bien, lo leo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa? No puede quitar los pecados. ¿Sí? Solamente el sacrificio, noten ustedes, hermanos, y ya terminamos, solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie más. Quita el pecado del mundo. Quita el pecado de aquellos que con un corazón arrepentido se acercan a Él y le aceptan como su único y como su suficiente Salvador. Y la sangre de su Hijo Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Fue la persona de Cristo Jesús y otra vez fue por gracia y no por obras. Dice un último versículo y quiero que lo busquemos todos, hermanos, y ahí terminando vamos a orar. Tenemos una responsabilidad.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por favor, hermanos. Segunda de Pedro 3, 18. Esta fue la primera parte de la gracia de Dios, como una introducción, si lo quiere ver de esa manera, porque todavía tenemos más tema. Lo leemos juntos y oramos. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre mío, Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos has amado hasta el fin y porque por tu bendita gracia te plació, Señor, salvarnos de la condenación eterna. Te lo agradecemos infinitamente. Y además de ello, Señor, en tu misma gracia nos permite seguir adelante. Contigo, Señor, estamos completos. No nos falta nada. Y te ruego para que tú derrames bendiciones en la vida de mis hermanos aquí presentes, en sus hogares, Señor. Que prevalezca tu bendición, Señor, sobre todos ellos. Y antes de continuar con esta oración, quisiera pedirles, hermanos, que sigan orando unos por otros ahí como están. Pero no quiero dejar pasar por alto esta invitación que viene de parte de Dios. Si tú que hoy nos acompañas en esta mañana, todavía no tienes a Cristo morando en tu corazón y no tienes la seguridad de dónde vas a pasar la eternidad para cuando mueras, porque la muerte es separación. Y créele a Dios, llega porque llega. No respeta nada, clases sociales, edad, nada, absolutamente nada. Dios ya estipuló un tiempo de vida y un tiempo de muerte, 70 u 80 años, pero es tu elección. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes la vida eterna, la Biblia dice que si tú aceptas a Cristo, tendrás en este mismo momento vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida eterna y no irá a condenación, porque hay dos lugares, el cielo o el infierno, y es tu decisión, porque Él no decide enviar a nadie a la condenación eterna. Solo se condenan a sí mismos por no creer en Cristo, por no creer en su sacrificio, por no creer en ese derramamiento de sangre. Es nomás por eso. Pero si tú hoy en esta mañana entendiste algo del mensaje y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, levanta tu mano para orar por ti. Nada más. Con eso estarás indicando que quieres aceptar a Cristo, para que cuando tú mueras, cuando Dios así lo tenga ya previsto, ese día tus ojos se cierren aquí, pero se abran en la misma presencia de Dios. Y es gratis, es por gracia, no es por obras. Habrá alguien en esta mañana que diga, hermano Manolo, ore por mí, porque yo quiero aceptar hoy, en este día, a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano para orar por ti, nada más. Y si tú levantas tu mano, estás indicando que quieres aceptar a Cristo, y créelo, una hermana, un hermano, en 5 minutos te va a abrir las Escrituras y te va a reafirmar esa decisión. ¿Habrá alguien así? No voy a insistir porque la obra la hace el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano para orar por ti. Amén. ¿No hay nadie? Está bien. Hermanos, ¿cuántos nos comprometemos ante el Señor de caminar en integridad como Él nos dice, de agradecerle constantemente por su gracia, porque nos da la oportunidad de seguir adelante, porque vienen pruebas, vienen situaciones, pero su gracia es suficiente? ¿Cuántos se consagrarán al Señor y se pondrán en las manos de Él solamente? ¿Cuántos? Amén. Amén. No vas a pasar al frente, amén. Solamente que tu corazón se rinda ante el Señor, amén. Gracias, hermanos. Oramos, Padre Santo, te honramos y te glorificamos porque nadie merece honra y gloria sino tú. Fortalece nuestras vidas, Señor, y permite que miremos más allá de nuestras fronteras, Señor. Que podamos ser de bendición.
y que podamos palpar cada día tus múltiples bendiciones, porque tú bendices grandemente a tu pueblo. Te damos las gracias y pedimos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la escuela dominical. Y bueno, pues vamos a